Ningún problema. Dale, Julián, por favor. Bueno, esto que veis aquí es una guía de cine. Esto podría tener 2 o 4 páginas. La primera página era el póster de la película y lo que veis aquí atrás son 2 clichés de prensa que, recortando esto, entonces sí que hacían corta y pega literal, o sea, cortaban y pegaban. Rollo fascineroso al 100%. Exacto, con eso hacían los anuncios que luego se publicaban en prensa. Los anuncios que estamos proyectando esta noche se hacían con esto. Recortaban la imagen que mejor les fuera de esas dos para que encajara en el espacio que tenían en el diario. Cogían cualquiera de esas frases, supongo que siempre la más escabrosa o la más cabrona, se podría decir, y hacían un corta y pega y salían aquellos joyones que estamos proyectando esta noche. Había, bueno, lleva una sinopsis arriba, que cuidadito con leerla porque normalmente te destripaba toda la película, y algunas de ellas llevaban hasta un guión radiofónico. En aquella época el spoiler no existía, ese término no estaba registrado. Claro, lo que el guión radiofónico pues era mucho más complicado, necesitabas actores de doblaje, necesitabas cuñas musicales y costaba mucha más pasta. Esto se insertaba en el periódico y era mucho más económico. Y mucho más rentable. Sí, lo veía más gente, claro. Julián, si quieres pasar, por favor. Bueno, esto realmente lo hemos puesto aquí porque es un poco la película que hasta cierto punto homenajeó de verdad a la calle 42, que es la calle de la que os hablábamos al comienzo. De hecho, esa foto, esa foto clásica tan clásica, está hecha ahí, en esa calle. Sí, o sea, no es Grindhouse, pero realmente es la que ha captado un poquito el espíritu de eso. Luego vienen otras cosas como El Exterminador y tal, pero... El reportero de la calle 42, por ejemplo. Vale, Julián, si quieres cambiar. Bueno, esta imagen que se ve penosa, pensad que esto sale en un periódico que tiene 35 o 36 años de antigüedad. Esto es un poquito para que os hagáis una idea del... Creo que en la esquina inferior derecha está un señor o señora pasando por ahí. Es para que os hagáis una idea del tamaño de los carteles que os comentaba Paco antes. Esto medía pues unos 2 metros de largo y 5 o 6 de ancho. De hecho, este es el cine donde se estrenó Holocausto Caníbal. Imaginad una imagen como esa de aquella señora empalada. Aquí tenemos pues a Silvia Cristel haciendo un poco de zorrerío. Tampoco era una cosa muy impactante, pero bueno, supongo que en aquella época más de uno se pondría por allí palote, pasando por delante del cine. Pero esta era la manera tremenda de captar. Esto era un poco como rollo secta, ¿no? Es decir, tenemos que captar a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Pues hagamos carteles de 5 metros con señoras enseñando la lengua o empaladas. Claro, todo esto estaba ilustrado por señores que pintaban estos carteles y la mayoría de ellos eran auténticos artistas. El problema que tenía esto, es decir, estas obras de arte, una vez que la película desaparecía de cartel, se pintaba de blanco y se pintaba encima, con lo cual era arte efímero al 100%. Es una pena porque únicamente con fotos ahora mismo se pueden ver estas joyas y como podéis ver la calidad de la gran mayoría de fotos que hemos encontrado es penosa y es una pena que todo ese arte haya desaparecido de una manera tan atroz. Dale, Julián, por favor. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Esto es la Sala Augusta, donde se estrenó Superman, y como podéis ver, pues el cartel es espectacular. Es decir, ocupa toda lo que es la fachada ahora del cine, pues lo ocupaba totalmente el cartel de la película. Lo que ahora mismo en esa fachada son 6 pósters ridículos al lado de eso, antes era una cosa así. Vosotros imaginad qué manera de impactar. No creo que no hay mucho más que añadir. ¿Cambias, por favor, Julián? Bueno, este es otro cine que probablemente lo hayáis conocido algunos. De hecho, algunos de los que están aquí esta noche han trabajado dentro de él. Por cierto, agradecemos mucho que hayáis venido esta noche. Esto fue el primer multicines que se abrió en Mallorca. Esto fue en 1978 y bueno, la idea vino de Francia, donde ya trabajaban con este tipo de cine. La imagen que veis aquí es de 1985. En este año, según el periódico, este cine era el más rentable que había en Mallorca. ¿Y cómo lo consiguió? Pues combinando cine de todo tipo. Si os fijáis, arriba veis cine de autor,
veis la balada del Narayama y veis cosas así, y abajo, en esa vitrina, donde está el chaval con la bici, pues no, Paco, no está Rocky, está Body Rock algo con bastante Lorenzo peor. Lamas. Está una película de Lorenzo Lamas. Vaya joyón, Body Rock. Sí, señor, pero este cine, combinando una cosa con otra, pues consiguió por lo que ahora muchos están apuntando, que es ser rentables y ganar dinero y vivir de eso. Bueno, de hecho, este cine, cuando abrió con espíritu de ser cine de arte y ensayo, de pasar películas de autor, y cuando vieron que no era nada rentable, se tiraron al cine ese, y fue cuando de repente el cine pegó el ostión y se convirtió en uno de los cines antológicos bueno, de hecho, supongo que muchos de los que estáis aquí estuvisteis en las 12 horas de cine de terror. Pues únicamente por eso el Chaplin es un cine a adorar. Para que os deis cuenta de que todo ese cine que nosotros reivindicamos, no hace falta ser un gafapastoso ni nada por el estilo, el cine que realmente da dinero, a ver, el otro también lo da, pero menos, es el cine del pueblo, ¿no? Es el cine con el que la gente se siente más identificado. No hace falta hacer pajas mentales de 3 horas, que sales del cine y no sabes absolutamente qué puñetas te han contado. ¿Por qué no hacer cine directo? Cine ese, con tetas. Pues venga, si en aquella época se venden las tetas, saquemos tetas. Que si en aquella época se vendía la sangre, pues hagamos películas de caníbales. No hay que darle más vueltas. Y el Chaplin es uno de los cines que se supo adaptar a aquellos tiempos. Claro, supo entender de los gustos y le fue bien. Julián, si quieres cambiar, por favor. Bueno, este es otro de los carteles que acompañaba a todos los estrenos de películas clasificadas S. Es decir, esto pues atraía a la gente más que ciertas imágenes. Es decir, es evidente que la gente estaba deseosa, estaba encantada de que le hirieran la sensibilidad. De hecho, muchas salas utilizaban directamente en la marquesina únicamente esta imagen sin poner ningún tipo de fotocromo, y con esto ya, es decir, no podemos, de hecho aquí no lo pone, pero hay algunas en las que ponía, por ser tan escabrosas o tan fuertes, no podemos mostrar estos fotocromos porque hieren la sensibilidad. El tema es que ni las imágenes ni las fotos fijas las ponían. Únicamente con eso ya llenaban una marquesina entera. Para que os hagáis una idea del impacto que tuvo este tipo de cine, aunque ahora nos riamos, aunque nos parezca de cuatro abuelillos salidos, para que os hagáis una idea del impacto que tuvo, deciros que hubo exhibidores que películas que no eran ese les ponían la clasificación para atraer a más gente. Cambia, Julián. Sabana violenta, que no sábanas, es una de esas películas englobadas dentro del género mondo. El género mondo era una manera escabrosa de vender documentales en los cuales se mostraban imágenes muy heavies de tribus de África, yo qué sé, por ejemplo, había en, ¿cómo se llamaba aquel donde salía la corrida de toros? Pues Mondo Cane, creo. Sí, Mondo Cane, es decir, cosas, barbaries de la vida, y se mostraban en películas como si fuera algo totalmente anormal. Tuvo un momento que tuvieron un éxito tremendo, se estrenaban uno detrás de otro, y era una manera también muy potente de hacer dinero. El cine Arlequín que veis aquí es un cine que estaba en una travesía de la calle General Riera, y fue un cine de reestreno. Era un cine de reestreno que con la llegada del cine ese se le dio una manita de pintura y se convirtió en cine de estreno pues prácticamente de un día para otro. Simplemente por lo que decimos, por el boom que supuso el cine ese. ¿Quieres cambiar, Julián? Bueno, como veis, los programas dobles no eran solo italianos y terror y cosas de estas. Había también cosas medio intelectuales, pero por si acaso nos falla Sidney Lumet o Al Pacino, pues ponemos una película de tetas que con esto pues nos garantizamos la taquilla. De hecho, este es uno de los claros ejemplos en el cual no había, como aquel que dice, complemento. Las dos películas, si os fijáis, el cartel es casi igual de grande, con lo cual los dos estaban tratados
igual de bien para el exhibidor, que no para el público, claro. Si os fijáis en el cartel de Tarde de Perros, lo que pone en la parte superior, esto se aprovechó un atraco que hubo en un banco, el Banco Central en Barcelona, días atrás, y como veis se usó de gancho para promocionar la película. Es decir, se trataba de estar al tanto de cualquier cosa y cualquier cosa servía para vender entradas. Si quieres... Esta es para Paco. Sí, bueno, aquest és el meu món. Los suecos vendían muy bien este tipo de películas como documentales de sexología, ¿no? Con los cuales la gente debería aprender cómo ligar, cómo tocarse. Claro, el rollo es que realmente eran películas eróticas al uso para hacer taquilla, con mozas como Cristina Lindberg, que eran auténticos bombones suecos. El tema es que, claro, este tipo de cosas llegó un momento en que caducaron. Siempre vamos a ver cómo ponían una cámara fija y ponían a dos señores encima de una cama, los hacían pues hacer ahí sus cosas y tal, y a lo mejor eran planos de 20 minutos de dos personas chingando. Era como un poco aburrido, ¿no? Vale, como veis, el Chaplin se había ya puesto las pilas con el cine ese sin ningún complejo. Incluso si os fijáis en la parte de arriba, se trataba en muchos casos de hacer pasar estas películas S por auténticas películas X. Este recorte es del año 81 y al cine X le faltaban 3 años todavía por llegar aquí. Entonces de X nada, pero se vendía como si lo fuera y colaba semana tras semana. De hecho podéis ver que la letra X aparece 2 veces, aunque como dice Juan, faltaban todavía unos cuantos años para que el X fuera legalizado en España. Era una manera brutal de poder vender entradas, que era lo que realmente querían. Si quieres cambiar, Julián. Este es otro cine que fue de reestreno y se convirtió en cine de estreno, y en este caso pues el pretexto para reestrenar la película es eso, pues la muerte de Franco y la proyección por fin de la versión íntegra. Entonces, un motivo tan bueno como otro para hacer taquilla, y como veis también nos avisa de que lo siguiente es Mad Max, o sea que... Realmente la gracia que tiene todo esto es que la versión íntegra son como 20 segundos que se cortaron en unas duchas donde había unas chicas que se duchaban con unos camisones, y las transparencias pues eran supongo que eran un poco malas para la época, pero bueno, creo que es un poco repetitivo, pero realmente esto para nosotros es como una de las campañas de marketing más grandes de la historia. Era una manera brutal de impactar a la gente, de hacer que la gente fuera a los cines únicamente con palabras y con imágenes. Una cosa que a día de hoy, pues veríamos esto en un diario y posiblemente nos entraría la risa. Dirías, yo paso de ir a ver esto solo por la chorrada de la frase, ¿no? Eran otros tiempos, la gente estaba necesitada de amor y de carne, y supongo que esas únicamente en lo de versión íntegra ya hacía que la gente delirara. ¿Sí que es? Películas como esta, bueno, esta en concreto tardó 8 años en llegar a España. Esto, a ver, 8 años es muy exagerado, pero los retrasos eran bastante habituales, 2-3 años. Películas que no eran súper taquillazos, era bastante normal que tardaran esto en llegar. No sé si estáis leyendo lo que pone abajo de la Junta de Clasificación Eclesiástica. Ahora nos da mucha risa, pero incluso 2-3 años después de que muriera Franco, la Iglesia seguía teniendo poder bestial en España. De hecho, para que os hagáis una idea, en Semana Santa sabéis que los cines dejaban de emitir películas. Solamente podían emitir películas de temática religiosa, es decir, Ben-Hur y todas estas cosas. El año 78 fue el primero... Películas cortitas, ¿no? Sí, cortitas y de gladiadores, que también les gustaban. Entonces, el año 78 fue el primer año que dejaron a los espectáculos funcionar normalmente, pero retiraron las películas S de los carteles. O sea, hasta el año 79 no se pudieron emitir cine S en Semana Santa. O sea, para que os hagáis una idea de lo que mandaba la Iglesia.
De hecho, hablando también del cine Jaime III, es posiblemente el cine más grindhouse que hubo en Palma. Es un cine que estaba situado muy cerca del Corte Inglés de Jaime III, antes, ¿cómo se llama? Galerías Preciados, que durante mucho tiempo, una vez cerrado el cine, fue una especie como de pistas de squash o algo así, no sé si lo recordaréis, por la parte de detrás. Los programas dobles y triples incluso que hacían de terror en Jaime III eran totalmente impagables. Películas de Lucio Fulci, Fantaterror, pero eran delirantes. Era un cine de la calle 42 en Palma, al 100%. Este es uno de los cines que con el rescate de los recortes que estamos haciendo, más echamos de menos, desde luego, porque pues, sería tremendo tener un cine como este a día de hoy en Palma. Dale, Julián. ¿Veis? Abajo pone totalmente prohibida. Siempre me ha llamado la atención, no sé si es que había cosas parcialmente prohibidas, pero bueno. En fin, así se llamaba la cosa. ¿Veis? Se tapa el pecho, pero la esvástica sí que queda bien al aire, no hay ningún problema en eso. Este cine, el Fantasio, bueno, llevaba abierto desde el año 1933. Siempre fue un cine de reestreno. Acabó convertido en Cine S y de Cine S pasó a Cine X. Es decir, tiene una historia pues que da para una charla entera. En el caso de esta película, Manuel, la Antivirgen, es la segunda parte y curiosamente a España llegó antes que la primera, también por temas de censura. Cosas de la época, vaya. Bueno, de hecho, la primera película esa que llegó a Palma era Emmanuel Negra, ¿verdad? Sí, señor. Que de hecho es una exploitation de Emmanuel, o sea que imaginaos cómo estaba el percal. En aquella época estaba de moda el Black Exploitation, Blácula, Frankenstein negro, Shaft y todas estas aventuras de hermanos, pues sacaron su propia Emmanuel Negra y es increíble que llegara a España incluso antes que la original. Bueno, ya sabemos que Spain is different, pero bueno. Julián, cambia. Bueno, los cines de reestreno, la publicidad que hacían era un poquito más humilde que las salas de estreno. Entonces esto simplemente es la cartelera que aparecía en el periódico. Era muy normal eso que hacían de poner un horario diferente para cada cosa, poner cine infantil por las tardes y cine para adultos por la noche. Bueno, en este caso los navajeros, pues muy de niños no es. Pero bueno, bueno, o sí, o sí. Que por ahí tiraban, es decir, la publicidad del cine de barrio se hacía mucho más a través de los fotocromos que exponían, que los chavales los veían, iban de un cine a otro, etcétera, y yo qué sé, se ponían pósters incluso en los bares del barrio, se publicitaba más así que a través de prensa, era más el boca a oreja que la prensa. De hecho, esto que comentaba ahora Juan, de el ritual que tenían muchos grupos de jóvenes para elegir qué programa doble o qué película querían ver el fin de semana, iban los domingos por la tarde, el ritual era quedar todo el grupo de amigos y patearse toda Palma y mirarse todos y cada uno de los cines, uno a uno, mirar los pósters y mirar los cromos y entre todos elegir qué película ir a ver al día siguiente. Esto es una cosa que a mí me parece maravillosa, es como una especie de Goonies de Palma, ¿no? Ahí en plan rollo, vamos a ver qué película vamos a ver mañana, tíos, ¿no? Un poco... es genial, ¿no? Ahora de repente te metes en internet, te metes en YouTube y buscas cualquier puñetero tráiler y lo ves, ¿no? Esto es una manera preciosa de poder impactarte a ti mismo. Claro, pensad que lo que hemos dicho antes de que la gente hacía la vida en su barrio, es decir, no había 4 coches en cada casa, la gente no le importaba esperar un par de meses a que la película pasara de estreno a que se la dieran al lado de casa y vivían tranquilamente con esto. A partir del año 71, cuando se abrió el cine ABC, que estaba también al lado de la Plaza España, el ABC y el Fantasio se convirtieron en lo que se llamaba cine de primera reposición, es decir, que reponían las películas un mes después de que hubieran pasado por sala de estreno y bastante más baratas. Entonces la gente no tenía ningún problema en esperar. Vosotros pensad que habiendo un cine de primer reestreno y cines de segundo reestreno, ¿de qué manera llegaban a los cines de segundo reestreno de cascadas las películas?
estaban hechísimas polvo. De hecho, había saltos entre rollo y rollo y posiblemente únicamente de los cortes y de los empalmes se perdían 2 o 3 minutos de película. Y pensar que a todo esto todavía le quedaban los pueblos después, es decir, después de estreno, cine de reestreno, pasaban a los pueblos. Entonces la mayoría pues llevaban una buena mili ya. Bueno, este es otro de los cines desaparecidos. Esto estaba situado en las avenidas, llegando casi a la gasolinera de las avenidas al final de todo. Y pensad en un cuarto de página del periódico la información que nos da. Cine de tarde, cine de medianoche y hasta el estreno de la semana que viene. Ríete tú ahora de los diseñadores gráficos de día de hoy, cómo puñetas hacían, bueno, de día de hoy no, de ese tiempo, cómo puñetas en un trocito de papel ridículo meter tanta información y hacerlo encajar en plan Tetris. Exactamente, el propietario de este cine además es una excepción entre la mayoría de empresarios de cines de pago, porque este señor era un auténtico amante del cine, es decir, este señor, como os ha explicado antes Paco, que cortaban la mayor parte de los complementos para hacer encajar los horarios, pues este señor se negaba a eso. Es decir, las películas que proyectaba este señor igual acababan a las 3 de la madrugada porque él se negaba a cortar ninguna de las películas. Allí por sus cojones no había corte que valiera. Y si la película duraba 3 horas, duraba 3 horas. Y si tenía que cerrar el cine a las 5 de la mañana, cerraba el cine a las 5 de la mañana. Y le daba exactamente igual. Era auténtico amor al cine. Efectivamente, incluso el hombre había trabajado en galerías preciados de artista, exacto, escaparatista, y pintaba sus propios carteles. O sea, que era algo espectacular. O sea, do it yourself al tiempo. Totalmente. Dale, Julián, por favor. Bueno, aquí tenéis otro claro ejemplo de vamos a hacer pasar una película de despelote por una película porno directamente. Un buen cartel con muchas señoras con los pechos tapados. De hecho, si levantáis la vista de esos pechos y subís hasta el pelo de la señora, veis que está recortado. Esto es una guía de estas que os enseñábamos antes, recortada, y está montado el cartel pues así, a base de esto. 3 horas de pornografía al rojo vivo. Vosotros imaginad un señor de unos 40 años como nosotros. No, Paco, mejor. Vosotros imaginad, este cine tenía unas 700 butacas. O sea, vosotros imaginaros 500 señores, digo señores porque serían la mayoría, señores, pues algunos ya de edad bastante avanzada, esperando semana tras semana a ver si llegaba el cine porno y semana tras semana les habían vuelto a... Y se encendían las luces y solo habían visto un poco de frotamiento y sudor, pero nada más. Un par de tetillas, 2 felpudos y se acabó el que se daba. Y eso semana tras semana tras semana y seguían yendo. Y seguían picando. Y seguían picando. De hecho, ya en estos años el cine ese ya se había quedado reducido a 3 cines en Palma. Es decir, el resto ya la burbuja ya había petado. Bueno, de hecho el complemento... Bueno, no, de hecho el complemento no. Las 2 películas son de Jesús Franco. Es un programa doble del amigo Yes Franco en sus momentos más calentitos. Dale, Julia, por favor. Bueno, el mismo cine Jaime III que hemos visto hace un momento, pues ahí mismo seguimos y volvemos a hablar un poco de estos temas que en los años 70, principios de los 80, tenían, bueno, se les daba pues un grado de verosimilitud alto, es decir, extraterrestres, parapsicología, todo esto se consideraba un poco como ciencias. Bueno, había gente como Jiménez del Oso, el señor Sebastián Darbó, que eran personas que tenían un cierto nivel cultural, un cierto nivel psíquico, podríamos decir. No eran los alocados que hay ahora, esta gente que tira el tarot, los Tristram Breakers, Carlos Jesús y con todas estas movidas. Y era gente que realmente te podías llegar a tomar en serio. Y era una manera... Y esas movidas que ellos contaban eran carne de cañón para hacer películas para que la gente fuera al cine. Claro, películas supuestamente serias. Paco, ¿te has leído lo que pone debajo del poder de la parapsicología? Que cuando oigas una campana cierres los ojos y no te quieres acojonar. ¿Tú crees que en el cine sonaban las campanas? Pues probablemente sí. Dale, Julián. Esto ya son palabras mayores. Esto en una época que no existía internet, que no existía nada parecido y no existía apenas información sobre las películas, pues estos pequeños insertos aparecían en el periódico para que la gente que no estaba muy informada pues supiera lo
lo que iba a ver. Bueno, en este caso es esa obra maestra que es Conan. Esto era un poco como el dirigido por de la época, ¿no? Pero dentro de los... Bueno, aunque el dirigido por ya existía. Dentro de los diarios. Supongo que el crítico de turno pues iba a ver la película, escribía su pequeña reseña sobre la película, ponían una foto impactante y ala, tiramillas. Y con esto conseguían que fuera gente al cine. Únicamente con este recorte de aquí. Dale, Julián. Otro programa doble antológico. Exacto, esto, para que os hagáis una idea, se anunciaba como programas infantiles. Es decir, la Rescate en Nueva York, cuando se estrenó un año antes que esto, se proyectó pues como para mayores de 16 años. Un año después se exhibía pues orientado al público infantil. Esto es lo que decía el anuncio del periódico. Y como veis, violencia tal, pues no era problema en promocionarlo para niños. Eran otros tiempos, definitivamente. Los Teletubbies no existían, estaban en Plisken. Bueno, vamos, es más o menos lo mismo. Pero bueno, ya que estamos, nos gustaría recordar que la semana que viene nuestros amigos de One Selfie Show pasarán Rescate en Nueva York en el Rivoli, y creo que es una oportunidad cojonuda de poder ver ese clásico en pantalla grande como lo tenemos esta noche. Dale, Julián. Ya vamos acabando para que podáis ir a hacer vuestras cositas antes de ver la peli. Bueno, este cine que veis aquí, bueno, la mayoría no lo habéis conocido. Este cine estaba cerca de la línea argentina y era propiedad de una iglesia, de la parroquia de San Sebastián. Lo que pasa es que pese a ser, lo explotaban comercialmente los propietarios del Chaplin, y pese a ser propiedad de una iglesia, pues a veces se les colaban cosas como esta, como La Cosa. Bueno, a ver, la iglesia no es tonta y ellos sabían que donde había pasta era el cine de terror. En este cine, por ejemplo, se pasó Zombie de George Romero. Vosotros imaginaos, en un cine gestionado por una parroquia, Humanoides del Abismo. Sí, películas de serie Z, películas donde los muertos se levantan, es algo totalmente impensable. Pero bueno, lo que hemos estado comentando hasta ahora, los cines en aquella época querían hacer dinero. Y los curas sabían que la manera de hacer pasta era pasar ese tipo de películas. Exacto, y si de algo saben los curas es de hacer dinero. Entonces este cine, para que os hagáis una idea de cómo hemos cambiado, tal, este cine no tenía pantalla, es decir, proyectaba directamente sobre la pared. Para que os hagáis una idea de cómo estaba el de dónde